Hola, en este video vamos a hablar de los axiomas. En teoría de conjuntos, la creación de los axiomas o el desarrollo de la teoría de conjuntos va a ser axiomático, y la manera de realizar esta axiomática es parecida a la axiomática de la geometría. O sea, en la axiomática de teoría de conjuntos no vamos a examinar directamente el significado del término conjunto, tal y como en geometría, pues no se examinan los significados de los términos punto, recta, plano. Pero a partir de los axiomas, al igual que en geometría, se deducen todos los teoremas sin recurrir a los significados intuitivos de los términos primitivos, como el de conjunto. Los axiomas tienen su origen en el concepto intuitivo de conjunto, pero el método axiomático asegura que el concepto intuitivo de la palabra conjunto no interviene en las demostraciones de teoremas o en definiciones de conceptos conjuntistas. Las nociones primitivas de la teoría de conjuntos son conjunto y la relación de pertenencia o ser un elemento de. En este caso, siempre decimos que un elemento X está en un conjunto con este símbolo de pertenece. Su negación de que X no es un elemento o miembro del conjunto se denota con el mismo pertenece, pero con una raya cruzada. Entonces, esto significa que X no pertenece al conjunto A, sin definir conjunto. Para simplificar la notación, pues se usan estas letras mayúsculas para diferenciar de un elemento y un conjunto. A veces, o bueno, en un futuro, se van a denotar a familias de conjuntos con mayúsculas, pero en cursiva. Para empezar, pues lo importante es conocer los axiomas de Zermelo, y justo estos axiomas son los que dan pie a toda esta teoría de conjuntos. Primero se va a postular la existencia de un conjunto específico, que en este caso pues es el conjunto vacío, ya que más adelante formularemos una suposición de existencia más profunda y más útil, y en este caso esta solo juega un papel temporal. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar la definición de el axioma 1. Vamos a dar el axioma 1. Entonces, axioma 1. Y este axioma es de existencia. Y el axioma dice lo siguiente: existe un conjunto que no tiene elementos. Existe un conjunto que no tiene elementos. Un conjunto sin elementos puede ser descrito de manera intuitiva de varias formas. Por ejemplo, el conjunto de los perros que han escrito obras literarias. Ese conjunto es vacío. O el conjunto de los números reales que satisfacen la ecuación x cuadrada más 1 igual a 0. Como este numerito de acá siempre es positivo, no puede existir una x que cumpla con estas características, tal que al sumarle 1 te dé 0. Y justo este tipo de descripciones que estoy dando son sobre conjuntos que son vacíos. Intuitivamente los ejemplos de esta clase describen al mismo conjunto. Este conjunto vacío o conjunto vacuo, pero no podemos probar esta afirmación. Necesitamos otro axioma que exprese el hecho de que un conjunto está determinado por sus elementos, tal y como intuitivamente lo concebimos. Entonces, pasamos al axioma 2. Axioma 2 o de extensión. ¿Qué dice este axioma 2? Pues nos indica
que si todo elemento de X es un elemento de Y, si todo elemento de X o sea, todos los elementos que viven en X también son elementos en Y. Si todo elemento de X es un elemento de Y todo elemento de Y es un elemento de X, entonces ya sabrán a qué me estoy refiriendo. De Y es un elemento de X, pues estos conjuntos son iguales. Entonces X es igual a Y. Y justo esto es el axioma 2. Y este axioma 2 nos da la herramienta para saber cuándo un conjunto es igual a otro conjunto. Justo sin este axioma no podemos saber si un conjunto es igual a otro conjunto. De hecho, el axioma de extensión puede expresarse en otras palabras diciendo: dos conjuntos que tienen los mismos elementos son idénticos. Y si queremos usar simbología para esto, podemos decir X es igual a Y si solo si para toda X con X en X implica que X está en Y y viceversa. Y para toda Y, bueno, vamos a llamarle igual a los elementos, para toda X tal que X está en Y, entonces X está en X. Y justo esto significa que dos conjuntos son iguales en términos de expresiones matemáticas y uniones lógicas, que es lo que habíamos trabajado. Esta unión lógica y la unión lógica implica, este es un cuantificador universal y nuestro sí solo sí. Entonces estamos dando una definición para cuando dos conjuntos son iguales. Justo esta definición es la que se tiene que usar en todas las demostraciones cuando queremos demostrar que un conjunto es igual a otro conjunto. Sin esto no podemos demostrar eso. Por otra parte, es valioso comprender que el axioma de extensión no es solo una propiedad lógicamente necesaria de la igualdad, sino que es una proposición no trivial acerca de la pertenencia. Una manera de llegar a entender este punto es considerar una situación en la cual el análogo axioma de extensión no se cumpla. Por ejemplo, consideremos seres humanos en lugar de conjuntos y que si X y A son seres humanos, aquí tenemos X, aquí tenemos A, y ambos son seres humanos, escribiremos X pertenece a siempre que X es un ancestro de A. ¿Sí? X es un ancestro de A. Por ejemplo, X está en A si X es padre de A o si X es bisabuelo de A. Padre de A o bisabuelo o abuelo o lo que sea. El análogo del axioma de extensión diría en este caso: dos seres humanos tienen los mismos ancestros si solo si son iguales. Pero ¿qué pasa con dos hermanos? Entonces, justo esta pregunta hace que te pongas a pensar en el axioma de extensión y así entenderlo. Y podemos pasar a una proposición donde podemos decir que existe solo un único vacío. Entonces, nuestra primera proposición con tan solo dos axiomas será:
Existe un único conjunto que no tiene elementos. Existe un único conjunto que no tiene elementos. Y vamos a proceder a demostrarlo. Demostración. Pues primero vamos a asumir que A y B no tienen elementos. Sean A, B, conjuntos sin elementos. Entonces todo elemento de A es un elemento de B. Entonces, como A no tiene elementos, la proposición A está en A y entonces A está en B es automáticamente cierta, porque habíamos dicho que como no tiene elementos esto es falso y habíamos visto que cuando tenemos un implica, falso implica verdadero, así que justo esto nos indica que entonces todo elemento de A es un elemento de B. Y similarmente con B hacia A, tenemos que todo elemento de B, y entonces análogamente para B, y entonces tenemos finalmente, entonces A es igual a B. Porque todos los elementos de A son elementos de B y todos los elementos de B son elementos de A, justo como el axioma que nos dice cómo ver que dos conjuntos son iguales. Y como son iguales estos dos conjuntos sin elementos, pues el conjunto que no tiene elementos es único. Nuestro conjunto vacío es único. No hay forma de tener dos conjuntos vacíos distintos. Y eso es muy importante. No puedes tener dos conjuntos vacíos distintos. El conjunto vacío es único y es el que conocemos como vacío, el que se representa con este símbolo, y no hay otro. Entonces podemos dar esa definición. El único conjunto que no tiene elementos es llamado vacío. Que no tiene elementos es llamado vacío. Y es denotado por este simbolito. Entonces, con esto podríamos ya tener una concepción de los primeros dos axiomas de Zermelo. Y justo, intuitivamente, los conjuntos son colecciones de objetos que satisfacen alguna propiedad y sería deseable tener un axioma que exprese este hecho. Y es justo el axioma que se verá en un siguiente video.